saludo para todos. Mi nombre es Rubén Darío Cárdenas Espinosa. Tengo el honor de compartir con ustedes esta segunda sesión en línea del curso Caracterización y Uso del Controlador Lógico Programable. El objetivo de la sesión del día de hoy es brindar los conceptos básicos de algoritmos para el controlador lógico programable en el marco del tema Programando el cerebro de las máquinas y socializar las actividades calificables planteadas para la unidad 2. El orden del día comprende el saludo inicial, que es el que acabamos de dar. Después vamos a hablar de los contenidos temáticos acerca de la unidad 2, conceptos básicos del algoritmo para PLC en el marco del tema Programando el cerebro de las máquinas. Y vamos a solucionar la actividad calificable de la unidad 2, cómo se realiza, cómo se desarrolla, paso a paso. Y sesión de preguntas y conclusiones. De todas maneras, si está presentando alguna pregunta, levantan la mano, escriben en el chat y vamos evacuando. Recordemos que cuando ingresamos al curso, nosotros ingresamos a contenido de curso, proyecto, y ahí vamos a ir al material Programando el cerebro de las máquinas. Si ingresamos ahí, ingresamos pues al material, al contenido como tal. Vamos entonces a ingresar al menú del curso, donde vamos a acceder como tal al curso y al contenido temático como tal. De acuerdo aquí a la presentación, entonces ya lo otro que les sigo es la socialización de la actividad calificable. Les voy a explicar paso a paso cómo desarrollamos esa actividad. Entonces vamos a ingresar al contenido del curso. Recordemos, para los que han ingresado o van a ver esta sesión por primera vez antes de ver la primera sesión en línea, ingreso virtual.edu.com y ahí me va a llegar automáticamente a la página de territorio. Yo aquí selecciono ingreso a cursos LMS Sena, selecciono mi tipo de documento, escribo mi número de documento sin puntos y en contraseña con la que ingreso a Sena Sofía. Ya con ella, ya ahí llego y voy a ingresar al menú del curso como tal. Entonces aquí es como ingresamos. Y aquí cierro esta ventanita emergente, identifico mi curso. Nosotros somos del curso 265-8539. Le hago clic ahí y ahí va a encontrar el menú de mi curso. Y voy donde dice contenido de curso. Me despliega otra ventana donde veo el nombre del curso, mi número de curso. Le hago clic en la carpeta proyecto. En la primera sesión en línea mostramos que encontramos la información del programa, el cronograma, las actividades iniciales. Cada uno solo tenemos un botón de actividad 1. Tenemos una guía de aprendizaje que nos son todas las actividades. Que recordemos la guía de aprendizaje, que es lo primero que yo debo ver. Si yo abro acá, me dice haz clic para ver el recurso educativo, donde me va a mostrar el archivo de la guía de aprendizaje, donde me presenta el nombre del programa, la competencia, los resultados de aprendizaje, la presentación, la formulación de actividades. Y entonces para esta semana 2 estamos trabajando en identificación de entradas y salidas para la programación del PLC, que es 8 horitas. Corresponde a la actividad de aprendizaje 3. Entonces vamos a la actividad de aprendizaje 3. Es la que me indica elaborar un algoritmo para el PLC que cumpla funciones deseadas por el cliente haciendo uso de la norma IEC. Para eso es desarrollar la actividad, hay un algoritmo, hay unos materiales y la evidencia de identificación de entradas para la programación del PLC. Y el algoritmo que hay que hacer es a partir de esta actividad que yo lo voy a explicar ahorita. Como en el material del curso que vemos es Programando el cerebro de las máquinas, que es esta segunda. Recordemos que accedemos al recurso, hago clic para acceder al recurso educativo, me abre otra ventana y si quiero descargar el contenido y llevármelo en mi computador, dice clic en contenido, enseguida encuentro el menú. Buenos días para todos. Y aquí le hago clic en las fichas
descargar material, y aquí puedo descargar el material. Aquí puedo ver el material del curso, aquí me queda descargar un archivo comprimido ZZ, y ya lo puedo descargar. Tengo toda la información. Aquí la síntesis, el glosario, el material complementario. Entonces aquí hay un libro, Controladores Lógicos de Macondo. Si le hago clic acá, aquí estoy mostrando cómo navegamos otra vez, me manda la base de datos del SENA. Aquí, en usuario y contraseña, coloco mi número de identificación. Entonces, al colocarlo, ingreso automáticamente y me va a mandar directamente al libro y puedo ver el libro en línea, el recurso que dice ahí del material complementario, donde está pues toda la información. Entonces, este es el libro que me habla de controladores lógicos programables. Entonces ya puedo acceder a este libro y este recurso que así accedemos pues al material que tengamos ahí. Entonces, él nos habla de los controladores lógicos programables, las funciones específicas. Estas son las compuertas lógicas que tengo que conocer pues, para saber cómo funciona, ejemplos prácticos de funciones, funciones especiales, uso y manejo del controlador lógico programable, entradas y salidas digitales. O sea, habla pues todo un libro de controladores lógicos programables, que es lo que tengo ahí en el material complementario. Ahí, entonces, pero él como tal, en síntesis, es como una especie de mapa conceptual que me dice, el controlador lógico programable es un elemento electrónico diseñado para controlar procesos secuenciales industriales de manera programada en tiempo real y tiene una estructura que es la externa, la interna, la memoria, la CPU, interfaces, unidades y periféricos y sus funciones, que es para la detección de señales entrantes, mando de las órdenes, la comunicación entre la máquina y el programador, la programación del PLC, redes de comunicación, análisis de superposición, control de procesos continuos, módulos de entrada y uso. Me quiere decir estar completo. Yo, si quiero, digo, volver aquí al menú de inicio, que es este dentro, yo lo quiero ver, ya aquí empieza a introducción, ver contenido. Entonces aquí me va a presentar, es un video cortico, generalmente en este video, y el que me muestra. Voy a dar una pequeña introducción. Programando el cerebro de las máquinas. Un controlador lógico programable o PCL es una computadora que se utiliza en la ingeniería de automatización para las industrias, es decir, para el control de la máquina de una fábrica o de situaciones mecánicas. En el desarrollo de las diferentes tecnologías de los PCL está inmersa la programación, la cual permite ordenar las acciones para realizar distintas operaciones, con el fin de que la máquina las elabore. Para esto, se debe tener definida la operación que se quiere, luego proceder a programar y finalmente poner en marcha el equipo. Existen diversos lenguajes para programar los cerebros de las máquinas. Todo depende del fabricante de estos equipos y de las preferencias de los programadores. Estos lenguajes son diseñados para que las máquinas puedan comunicarse con los usuarios y así crear las instrucciones que van a controlar el funcionamiento de los aparatos y o sus procesos. Y entonces con esos hacemos pues las aplicaciones y podemos programar. Eso es lo que a grandes rasgos me decía esta introducción. Y aquí me comenta, controlador lógico programable. Entonces, para la automatización industrial, recordemos que la automatización industrial consiste en eliminar tareas y elementos repetitivos, a través del cual utilizamos sensores y actuadores y se controlan desde un cerebro. Ese cerebro es el PLC, que a través del cual generalmente se conecta a un computador donde hacemos el programa. Hay otros que tienen una consola donde lo puedo programar directamente y tiene una arquitectura que era la forma física, que era parte de la actividad de la tarea de la semana pasada, cuál es el PLC, dibujo sus partes, que podemos encontrar por ejemplo en dibujo. Entonces tenemos una CPU donde tenemos el microprocesador, unos puertos de entrada y salida, una fuente de alimentación y donde se conecta una serie de accesorios. Generalmente en Europa a esos PLC les decimos autómatas programables. ¿Y qué es un autómata programable? Autómatas programables industriales. Surgen de esa necesidad de controlar esos circuitos electrónicos con que interactuamos con el mundo físico. Entonces se habla de transductores.
Transductor es el elemento que me convierte una señal física eléctrica o eléctrica física. Si es de física eléctrica, le decimos sensores. Entonces, por ejemplo, nosotros podemos captar las imágenes gracias a la intensidad de la luz. Podemos percibir con la piel eh, la temperatura o sentir o percibir objetos. Asimismo, existen los sensores. Entonces, hay sensores, por ejemplo, de temperaturas, como las termocuplas, que me permiten sensar calor, los termómetros. También encontramos, por ejemplo, en el computador, es un interruptor de un contacto que al hacer el movimiento me iniciar un contacto. Nosotros entonces, la cámara del teléfono es otro sensor, que si no hay luz no podemos percibir nada de la cámara. De acuerdo a la luz podemos percibir elementos de esa cámara que se puede tomar en una fotografía o en un video. A través del micrófono que tiene un diafragma que genera movimientos a unas señales de frecuencia. Un ancho de banda generalmente es de 3 kHz, donde es la voz humana. Entonces me convierte señales eléctricas en pulsos eléctricos. Ya entra una tarjeta procesadora, y esa tarjeta procesadora, si yo quiero, entonces a partir de unas aplicaciones o unos programas, puedo organizar ese video, de audio, música que estoy procesando. En el caso del celular, lo visualizo a través de la pantalla, lo escucho a través de los parlantes, asimismo el PLC como tal interactúa con ese mundo físico. Y sino que él tiene unos módulos, esta es una imagen de un PLC compacto, donde al interior tiene esa CPU interna y como tal tiene una serie de módulos de entrada y salida con que interactuamos, y para poder procesar o acceder a ellos es que a veces necesitamos temporizadores o controladores. La arquitectura interna, o sea, cómo está constituida, es muy similar a cualquier sistema de cómputo celular, computador. Tiene una CPU, que es donde se alberga una tarjeta madre y el microprocesador, y para conectarse con todo lo demás necesita unos buses que se llaman, esos buses son esos cables conductores que hay de dirección, de control y de datos. Generalmente son esas pistas. Entonces, para acceder a la memoria, para esos puertos de entrada y salida, pero necesita una alimentación. Esa alimentación es la energía. De acuerdo al proveedor o fabricante, vienen unas características que pueden funcionar a 110 voltios, si es en Europa 20 voltios AC, a 24 voltios, 5 voltios, depende muy bien del fabricante con esos dispositivos. Y con ese PLC es que hacemos la programación. Como tal, ese hardware, esa programación, necesitamos esa interpretación de instrucciones que interactuamos con el mundo. Entonces hay muchas funciones que tienen los PLCs aquí dentro del material. Entonces encontramos otro videito corto que me habla de algunas de esas funciones. Con los PLCs controlamos los semáforos Controladores lógicos programables. la Estas son semaforización de las las 9 ciudades, funciones de el un alumbrado controlador lógico público, programable. 1. Detección de las señales entrantes de los captadores. 2. Mando de las órdenes mediante la activación de las señales procedentes de accionadores y preaccionadores. 3. La comunicación entre máquina y programador es el diálogo que existe entre el operario de la máquina y los equipos para lograr que los procesos sean acordes a las órdenes impartidas. 4. La programación del PLC obedece a las instrucciones introducidas en el equipo y permite su modificación acorde a las necesidades de control dado a la máquina. 5. Las redes de comunicación permiten conectar con elementos de control para el intercambio de datos en tiempo real. 6. Los sistemas de superposición le permiten la conexión con los programas de supervisión industrial, contenidos en los computadores dispuestos para tal fin. Esta comunicación puede ser por puerto serial. 7. Para el control de procesos continuos, el equipo incorpora funciones que lo permiten, disponiendo de módulos de entrada, de salidas analógicas y ejecución de controladores proporcionales, integradores y diferenciales, los cuales se encuentran programados en el PLC. 8. Módulos de entrada-salida. Son dispositivos que permiten la instalación de diferentes elementos distribuidos en el sistema. Dependiendo de su instalación y configuración, pueden recibir la transmisión por cable de red o tarjetas inalámbricas. 9. Los buses de campo permiten la comunicación mediante buses de datos de los captadores y accionadores. Para interactuar con esa tarjeta. Hay muchas aplicaciones que tienen los PLC como tal, pero todo parte de ese hardware, o sea, esa parte física que tengo
como tal en el dispositivo, pero la interpretación se llama software. Por ejemplo, nosotros estamos hablando español. Si empezar a hablar en mandarín o en inglés, sigue existiendo el hardware para conectarme, pero necesito esa interpretación, esos comandos, es donde viene ese software. Generalmente, en todo sistema de cómputo a nivel mundial existe software de sistema, que es el sistema operativo como tal. Entonces, por ejemplo, en los celulares, si tiene el Android, si tengo el iOS, si tengo el BlackBerry, si tengo el Symbian, si es para los computadores, si tengo el Windows, ya sea XP 3.11, 7, Vista 11, 10, si tengo el sistema operativo Linux, el iOS de Apple. Entonces, son las formas, inclusive ya en Google como sistema operativo como tal básico, lo mismo de Mozilla, lo configurar. Entonces, ya en esa parte, ya después de tener esa arquitectura, yo le puedo conectar varios elementos y son las aplicaciones que puedo controlar, que puedo tener. Entonces, ya todo lo que vaya a tener y controlar. El PLC tiene unas ventajas y unas desventajas. Entonces, por ejemplo, la utilización, las ventajitas. Entonces, una me dice, eh, como reemplazo esa lógica que antes había de cableado físico, entonces ya utilizo dimensiones más reducidas. Necesito eso. Antes, cuando era la lógica de cableado, si había un cambio en el proceso o en la forma de hacer las cosas, tenía que volver a cablear los cableados, la forma de conexión. Ya simplemente aquí cambio las instrucciones por software. Y entonces utilizo un espacio más reducido. Y por eso viene esta otra ventaja, que es flexibilidad en el manejo en el momento de programarlo, y por ende ya después lleguemos, entonces no requiero ese dibujo esquemático, sino que una vez puedo programar directamente a través de muchos elementos básicos. No requiere elaborar ecuaciones lógicas complejas, y los cambios de programa no requieren cambios de hardware, menor costo de tratamiento, y puede dirigir varias máquinas desde un solo PLC. Permite el uso en espacios reducidos, en procesos cambiantes, en maquinaria y procesos variables, en instancias y procesos amplios y complejos, permite chequeo de la programación de todo el proceso. ¿Qué inconvenientes genera? Indica que debe haber una persona capacitada, al fin, mano de obra especializada que sepa cómo se programa. El costo de inversión inicial puede ser alta para ajustar la automatización a la deseada la medida, centralizada en procesos, contener elementos acordes a la necesidad del proyecto, puede ser costoso o no, ya de lo que vaya a requerir, y de tener un espacio que cumpla con las condiciones ambientales deseadas. Eso es lo que venía acá. Ya después sigue la segunda parte de esta unidad, de este contenido, que habla de la estructura del PLC. Tiene una estructura física, que es el hardware, cómo está compuesto, y otra la parte de lógica, que es el software, donde se encuentra ubicado. Entonces se aloja generalmente en una memoria, donde se alojan las instrucciones del PLC. Y como la arquitectura ya no está, esto es lo que habría en ese todo el procesador. Si vemos estas líneas donde habrían esos buses de conexión que decimos, entonces de dirección, donde está cada partecita de acá, donde los datos es ya cuando se agrega la información, y ya el control que me permite acceso o no a diferentes elementos de ahí. Ya aquí encontramos dentro de la estructura, entonces, que tiene que ver con la estructura interna, que me viene generalmente el manual técnico, manual de usuario, que me dice cómo está constituido, cómo va a ser la conexión de todos esos bloques. La interna, ya al interior, dentro de esa CPU, cómo está esa tarjeta madre, esas conexiones como tal. La memoria es donde se alberga la información, donde se albergan todos los datos del sistema, y generalmente se programa de acuerdo a un lenguaje. Y la CPU, que es donde ya interactúo con todos los demás aspectos, como tal, entradas y salidas, que de acuerdo a esas entradas, estos dispositivos lo conectan a sus puertos. Entonces ya depende de qué necesito para cada cual y cómo lo articulo. Entonces en algún modo puedo necesitar algunas interfaces para la comunicación. Entonces esos son los protocolos de comunicación. El RS232 es el protocolo generalmente de puerto serial. Hay conectores de 9 pines o de 25 pines, y sería, ¿qué quiere decir? La comunicación va por una línea donde se agrupan 8 bits, 8 datos, entonces va un byte ahí, donde da la información, una para transmitir, otra para recibir,
El RS482 es otro protocolo que existe, RS485. El USB es el otro, interfaces. Las unidades de programación, entonces yo puedo tenerlas ahí para poder trabajar con cada una de ellas, y los periféricos, que son los diversos dispositivos que puedo conectar para interactuar con él. Él generalmente, dentro de la operación, tiene algo que se llama el ciclo de trabajo. De acuerdo a las entradas, hay un programa donde, de acuerdo a lo que necesite de esas entradas, le doy unas órdenes para que me active esas salidas. Eso es generalmente lo que había aquí en el material. Aquí en el material como no encontramos una información como completa a la tarea que hay que hacer, que nos pide la guía, que es hacer un algoritmo. Entonces, por eso aquí lo voy a explicar paso a paso. Si vimos ahorita en la guía de aprendizaje, me dice la evidencia que hay que hacer. Vamos a hacer un algoritmo. ¿Qué es un algoritmo? Una secuencia lógica de pasos para solucionar un problema. Pero vamos a hacer un algoritmo centrado en esto. Entonces, para esta actividad se propone un sistema de bandas transportadoras que deben cumplir con el siguiente ciclo. Al activar un pulsador Start, comenzará a funcionar la banda A, que transporta piezas sobre ella hasta el comienzo de una resbaladera. Al llegar luego al punto fijo, las piezas caen por gravedad. Dicha resbaladera va a pasar por un sensor luminoso, lo activan produciendo una parada en la banda A de 5 segundos, después ponerse en marcha y las piezas de las caídas de banda E desplazan hasta llegar. Pero hay que ver cómo entiendo eso, cómo funcionaría, cómo se realizaría. Entonces ahí es donde viene la guía para elaborar un algoritmo. Entonces, ese algoritmo, como les decía, es una secuencia lógica de pasos para solucionar un problema. Y para solucionar ese problema, generalmente hay dos técnicas. Uno que llaman el flujograma, que es una representación gráfica de la secuencia de pasos, y la otra es pseudocódigo, que es directamente las instrucciones. Aquí entonces nos vamos a aproximar hacia ese flujograma. Entonces, estos se utilizan en muchos campos para resolver, comprender, documentar problemas. En casi cada manual técnico de usuario encontramos esos diagramas de flujos. Y en las empresas están los sistemas de control de calidad, está el flujograma del proceso. Pero estos tienen esa forma de representación. Entonces, este símbolo indica proceso, este otro indica actividad que se ejecutará. Este rombo significa decisión. Una pregunta, ¿se ejecuta o no se ejecuta? La flecha indica sentido, hacia dónde va a ir. Esta que parece una indica espera, donde hay un tiempo. Y este círculo indica hacer una conexión cuando ocupa más de una hoja o más espacios. Entonces, los pasos para hacer eso, para elaborar, primero hay que recibir la información, identificar las principales actividades, acciones o procesos, es decir, qué entradas necesito, qué salidas necesito, qué procesos voy a transformar, qué condiciones especiales voy a obtener, y después escribo esa secuencia de pasos para solucionar ese problema. Tener claro, todo algoritmo tiene unas características, entonces tiene un inicio y un fin, entonces se llama finitud, debe terminar en algún lado. Es determinístico, de acuerdo a la entrada, puedo determinar cuál va a ser esa salida y tener esos símbolos que me asocian. Hay una serie de elementos y herramientas que podemos utilizar como Canva y muchos otros recursos que podemos para hacer. Entonces aquí voy a explicar, a partir del desarrollo de esta evidencia, vamos a presentar el desarrollo de la actividad. Entonces voy a abrir un archivo de Word para que entendamos cómo podemos hacer esa actividad, explicar de otra manera, como lo empiece explicado en otras actividades. Entonces voy a copiar esta partecita que tenemos acá, que es lo que nos piden, y para empezar a desarrollar ese algoritmo, voy a copiar. Entonces, lo primero que voy a tener acá es lo que me están pidiendo. Entonces voy a copiar aquí en mi archivo de Word. Aquí copié esta información. Listo. Entonces, voy a ampliar aquí la página. Esta es la evidencia que me pide. A continuación se presenta una función que debe realizar una máquina, elabora un algoritmo como se quiere. Para esta actividad se propone un sistema de dos bandas transportadoras que cumplen el siguiente ciclo. Entonces primero que va a tener, existen las bandas transportadoras. Entonces dibujemos qué será una banda, no sé qué es una banda transportadora. No está nunca en la industria. Busquemos en Google. Banda transportadora.
muchas veces, porque estoy haciendo eso, muchas veces tenemos problemas, no sabemos cómo hacerlo, hay que aprovechar hoy en día que estamos con este acceso a las tecnologías de información y podemos tener acceso rápidamente a, a esos recursos que puedo tener. Entonces voy a buscar que es una banda transportadora. Vamos a entrar en google.com y buscamos aquí banda transportadora. ¿Listo? Aquí estamos viendo ejemplos de bandas transportadoras. Voy a coger un dibujito aquí. Lo puedo buscar en imágenes. Bandas transportadoras. ¿Listo? Entonces, generalmente existe un motor que me la asocia. Voy a copiar alguna de ellas. Voy a coger un sistema, banda transportadora. Voy a coger cualquiera de ellas. Tengo un sistema de dos bandas transportadoras. Tengo aquí banda 1. La voy a copiar acá. Y tengo otra banda 2. Listo. Entonces me dice, tengo un sistema con dos bandas transportadoras. ¿Qué decís? Tenemos un motor que me genera movimiento y en esta banda circula. Le puedo colocar como elementos como tal. Entonces tengo esta acá. Vamos. Tenemos un sistema, dos bandas transportadoras. ¿Qué es lo que me dice? Tengo bandas, un sistema, dos bandas transportadoras. Al activar un pulsador, entonces un pulsador, ¿qué será? Supongamos que el pulsador, cojamos una formita. Hagamos un símbolo como de un botón. Entonces tengo un pulsador acá. Listo. Entonces aquí tenemos, y supongamos, le vamos a colocar un nombre aquí. Sí, dice que se llama Start. Es un botoncito, ¿no es cierto? De acuerdo a este, entonces, activar un pulsador Start, ¿qué quiere decir? Ese pulsador Start puede tomar dos valores, o encendido, puede estar encendido o apagado, ¿no es cierto? Entonces puede tomar los valores. Digamos, 1, encendido, on, y 2, para off. Colocémoslo aquí, está más pequeñito. Listo. On, encendido, encendido, y 2, off, apagado. Que como estas máquinas funcionan con lo que se conoce electrónica digital es dos estados o booleanas, entonces estados es 0 y centavos de verdad, 1 encendido, 2 apagado, listo, supongamos 2 aquí, apagado, los dos valores que tenemos, listo, supongamos esto les va a colocar estos dos en color amarillito. La banda, o sea, lo primo, puede estar encendido o apagado. Listo. Entonces el de start, como yo lo hundir, ya puedo definir, bueno, en mi sistema, entonces, ¿qué tengo? Tengo unas entradas. Listo. Entonces, la primera entrada, de acuerdo a lo que tengo, entradas que tengo en el sistema, primero va a ser start. Listo. Una entrada, start, que me dice acá. Comenzará a funcionar la banda. Entonces quiere decir, cuando activa esto, se va a mover esta banda. Y si se va a mover y se va a activar, entonces podríamos decir, tenemos unas salidas. Entonces la salida puede ser la banda A, que entonces sí tiene un motor que se mueve. Motor 1. La banda A. Entonces ya aquí esta la vamos a llamar aquí. Entonces aquí la vamos a incorporar. Esta va a ser
banda A. La podemos colocar aquí encimita. Aquí. Banda A. Listo. Primero, cuando tengo un problema, debo entender. Entonces tengo la banda A. Dibujemos una resbaladera. Insertar en formas. Coloquemos como una resbaladera, como si fuera un triangulito acá. Listo. Van a haber unas piezas que van a llegar acá, que me pueden llegar aquí a esta otra banda. Y supongamos que las piezas que podrían ser, puede ser de envasado, de donde yo puedo tener líquidos o varios elementos. Entonces dibujemos qué serían esos elementos que llevaría ahí. Supongamos que vamos a tener, a ver si otra formita acá, o imágenes. Imágenes, busquemos a ver, en línea. Entonces, por ejemplo, botellas. Listo. Líquidos en botellas. Listo. Supongamos, tengo imágenes, tengo varias botellas que puedo llevar ahí, que puedo transportar. Entonces, supongamos, voy a coger una cualquiera de estas, y a partir de eso, esas serían las que vamos a tener. Voy a coger cualquiera. Listo. Tengo estos elementos, los voy a pegar acá. Estos son los elementos que tengo, que puedo tener acá, que irían en la banda, y que de acuerdo a eso me van a caer por gravedad para que me queden, me caigan en la otra bandita. Gravedad se va cayendo. De cualquier forma, se van deslizando, lo que me dice acá. A una resbaladera, al llegar a ese punto, hay dos piezas que caen por gravedad en dicha resbaladera, y al pasar por un sensor luminoso, lo activa. Entonces tengo un sensor. Voy a ubicar un sensor. Entonces imaginemos que de sensor, que podemos colocar acá. Voy a colocar, supongamos, colocamos este acá. Aquí tengo un sensor. Digámosle, él dice F1. Este va a ser un sensor. Tengo un sensor. Listo. Que también puede tener esos dos valores, encendido o apagado. Listo. Hay un sensor. Puede ser un sensor. Bueno. Busquemos aquí, por ejemplo, sensor de movimiento o sensores. Entonces yo imágenes de sensores, qué sensores pueden tener que me detecten algo, y por ejemplo varios tipos de elementos que me pueden identificar metales o características que puedo coger y detectar lo que hay. Entonces puedo decir, puede ser este, fotoeléctricos, o sea que me pueden detectar que me lleguen los elementos ahí, que los puedo tener ahí. Entonces supongamos, como para visualizar mejor, podemos tener, vean,
Este va a ser el sensor. Supongamos que cuando me llega la pieza me identifica. Lo ubico acá. Va a quedar aquí al ladito. Vamos a ubicar así más pequeñito. Este va a ser como el sensor que tengo ahí. Y entonces, al llegar esto, las piezas que van por dicha resbaladera, al pasar por un sensor luminoso, lo activan produciendo la parada de la banda. Es decir, llegan estas botellitas, este sensor que está aquí detecta, y si ve que llega la botella, ¿qué va a hacer? Va a ser la parada de la paja. Entonces, el sensor también puede tener dos valores. Podemos tener esos mismos valores. Lo voy a ubicar aquí más abajo. Sensor G1 puede estar encendido, 2 apagado. Y entonces vemos, entonces tengo una segunda entrada de acuerdo a este que es sensor F, dice luminoso F1. Listo. Produciendo parada en la banda A. Entonces la banda A puede tener tenemos salida de la banda A, motor 1, y 5 segundos después pone en marcha banda B. Entonces me está hablando de otra banda. Entonces, banda B, que es un motor 2, que también puede tener esos dos valores, encendido o apagado, ¿cierto? Los dos valores que pueden tener. Entonces, aquí tengo banda A, vamos a colocar que va a tener otra banda B, voy a ubicar acá, el momento que listo, ¿cómo vamos hasta ahora? Les estoy explicando a partir del problema. Yo que generalmente, si no he conocido, pues debo hacer una esquematización. Estoy esquematizando qué sería lo que habría para poder entender ese problema, para poder desarrollar ese algoritmo. Entonces, por eso estoy haciendo esta parte como gráfica que nos permite entender qué es lo que hay por acá. Entonces, vemos, tengo una banda, teníamos una banda, esa es la banda B, que es la que tenemos de aquí arriba. Y tenemos entonces salidas, banda A, banda B, sensor luminoso hasta el momento. Y tenemos las piezas caídas en la banda B, se desplazan por ella hasta llegar al final, que está ubicado, que hay otro sensor luminoso. Entonces, digamos, aquí al final de este habría otro sensor luminoso. Cambiamos la disposición, orientación horizontal, para que nos quede aquí más compacto. Listo. Voy a bajarle aquí un poquito. Control X. Entonces acá entonces tengo un sensor luminoso acá, aquí en este, que nos llegó las piezas. Nos llegan las piezas hasta acá. Tengo un sensor luminoso acá. Este es el sensorcito que tengo acá. Pero necesito otro sensor acá, que me diga cuando me lleguen las piezas. Otro sensor luminoso, insertemos otra forma. Insertar. Otra forma. Habíamos escogido como la estrellita. Digamos que vamos a coger esta otra.
que es otra forma, donde aquí, ¿qué va a tener? Otro sensor F2 que puede tener dos valores, uno on, encendido, y 0 para off, apagado. Digamos que estos numeritos, vamos a bajar el tamaño. Apagado. Este era el otro sensor. Listo, que es el que llega acá. Entonces, de acuerdo a la definición, ¿qué me dice? Me llega el sistema, la banda, las piezas llegan a la banda B y por ella llegan hasta el final, donde está ubicado el sensor luminoso F2. Al pasar la pieza del procesor F2, la banda B paga y termina el ciclo. Entonces, entender el esquema. En este momento, ¿qué tenemos? Tenemos, en este momento, de acuerdo a lo que nos dicen, para entender el programa, tenemos dos sensores. Entonces tenemos un sensor luminoso 1, un sensor luminoso 2. El ser sensor es una entrada, todo lo que llama sensor. Y todo lo que se llama acción actuador serían salidas. Tengo banda, motor 1, motor 1 para esta transportadora A, y tengo esta banda transportadora B. Esto es lo que tenemos, inicio, banda A, y aquí tenemos banda transportadora, inicio, digámosle acá, esta otra bandita azul. ¿Listo? Esas son banda A, banda B, que son las acciones que corresponden a este inicio del motor banda A, este inicio de otro colorcito banda B. Tenemos el estar, sensor luminoso F1, sensor luminoso F2 que tenemos acá, los dos sensores. Entonces, esto es como sería físicamente, es decir, prendo aquí este botoncito, me va a prender, si está encendido, me va a encender esta banda que me va a mover estas botellitas, y estas botellitas cuando lleguen desde este inicio hasta este final, me van a caer por gravedad, y cuando llegue aquí a ver un sensor que va a detectar, llegó esa señal, llegó la botella. Entonces, de acuerdo a lo que me dice ahí, cuando llegó, entonces tengo que empezar a mirar cuáles son las condiciones que me piden para poder entender el programa. Entonces, la primera condición que me dice, al activar estar, funciona banda A. Entonces ya empiezo a explicar mis condiciones. Vamos a bajarle aquí un poquito el tamaño para entender esas condiciones. Digamos que visualicémoslo en 2. Vista, editar documento. Listo. Entonces, ¿qué es lo que tengo acá? Entonces, las condiciones para poder entender. Cuando estar está prendido, está encendido, ¿qué debe hacer? Banda A va a estar encendido. Es decir, se va a mover. ¿Listo? Eso es lo que me dice aquí. Empieza a funcionar, transporta sobre ella hasta el comienzo de la resbaladera, desde el comienzo. Al llegar a este punto, acá empiezas por gravedad y va a llegar un sensor luminoso. Vamos a la segunda parte. Entonces tenemos sensor luminoso, que lo vamos a llamar F1. Cuando esté encendido, ¿qué me va a hacer? La condición que me dice acá. Entonces, cuando esté encendido, para la banda. Entonces, ¿qué va a hacer? Banda A va a estar a apagar.
Listo. Y 5 segundos después, ¿qué quiere decir? Va a activar un tiempo, que lo vamos a llamar T1 por 5 segundos. Va a esperar un tiempo, 5 segundos. Listo. Y enciende banda B. Entonces sería muy bueno, desde ese, empezar a mover. Listo. Tenemos entonces encendida la banda B. Entonces ya al tener la banda B encendida, vamos a poner marcha. Las piezas caídas en banda B se desplazan hasta llegar al final donde está ubicado otro sensor luminoso, que va a ser sensor luminoso F2. Entonces, ¿qué va a hacer? Sensor para la banda B y termina el ciclo. Entonces, ¿qué hace? Banda B, apagar y fin. Entonces aquí en este momento, ¿qué tenemos? Ya tenemos la descripción del proceso y ya podemos empezar a hacer nuestro diagrama de flujo. Nuestro diagrama de flujo. Muchos elementos, muchas herramientas con las que podemos hacer diagramas de flujo. Entonces aquí, por ejemplo, el producto a entregar, entonces aquí les encuentro 5 herramientas, aquí les voy a copiar, copiar dirección de enlace, se los va a pegar aquí en el chat de la sesión. Herramientas para hacer diagramas de flujo. Está también esta otra. Copiar dirección de enlace. Y listo. Si ustedes ven grabaciones de las sesiones en línea, cada curso trato de mostrar pues algo diferente para que complementen con elementos para hacer. A ver si lo he dibujado en Paint, lo he dibujado en otra. Entonces, este enlacecito que les acabo de mostrar acá, yo lo abro y en él me puedo registrar gratis. O si ya estoy articulado con una cuenta de correo electrónico, me puedo ingresar. Entonces, yo aquí voy a ingresar con mi cuenta de correo electrónico. Creo que yo ya me había registrado en ella, con mi cuenta de Micena. Ya ingreso. Y entonces aquí, tengo un algoritmo. Listo. Puedo crear uno nuevo. Listo. O creo que puedo crear otro nuevo. ¿Cierto? Le puedo colocar un nombre. Aquí es donde organicé un diagrama de flujo. Listo. Puedo coger entonces, nuevo documento. Diagrama de flujo. Entonces, este nuevo documento de diagrama de flujo, entonces está el programa. Entonces voy a colocar aquí en paralelo el esquemita que acabé de hacer. Listo. Entonces, yo les decía, el diagrama de flujo de arrancar con un inicio. Entonces, un inicio, entonces siempre va a tener un inicio. Entonces, si voy aquí a la aplicación, esta aplicación de diagrama de que teníamos acá, entonces yo voy a cambiar este star y voy a colocar la leyenda. Inicio. Yo aquí le puedo configurar el tamaño de letra, o el color, la forma. Entonces, mira aquí, configuré, le puse este colorcito. Lo mismo en la letra, si quiero la coloco más grande. Entonces, si quiero le puedo colocar también un color a esa letra. Le puedo colocar, como decir, un amarillo, otro color, que diga acá. Lo puedo configurar. Siempre inicio. Listo. Quiero tener en cuenta aquí la simbología del diagrama de flujo. Entonces aquí encuentro estos elementos que tengo acá. Esta es mi presentación. Tengo la simbología.
cuando envío la evidencia a la plataforma, ustedes también van a encontrar otra ayuda. Si entro aquí a mi menú del curso en territorio, si yo le digo la evidencia, que es la actividad de aprendizaje número 3, en esa actividad de aprendizaje número 3, yo aquí le digo, aquí me encuentra el enlace, documento también con la misma evidencia, le digo ver evidencia, y en esta evidencia voy a encontrar esta imagen donde yo les agrupé la simbología para ayudarles a hacer ese diagrama de flujo. Quiero saber si hay alguna pregunta hasta el momento. Los aprendices que estén conectados. Aquí me está cargando, esperemos que me cargue. Entonces ahí les dejé una simbología que me muestra esta sería mi entrada. Voy a cerrar acá, voy a cerrar acá, voy haciendo paso a paso. Necesito una entrada. Y en esa entrada, ¿qué va a tener? Estar. ¿Y esa entrada qué fue? La que acabamos de explicar acá, el estar. Estar. Listo. Si no le tengo el símbolo de entrada, ya fallé. Entonces, es una entrada. Cuando primo estar, me va a hacer una acción. Va a encender la banda, va a mover la banda. Entonces, me va a generar automáticamente una acción. Esta es una acción. Listo. Que lo podemos tener. Entonces, una acción. Esta, si yo lo quiero ver, que sería como una salida, ¿no es cierto? Esta va a ser una salida. Entonces, va a aprender. Banda a encender. Listo. Me está generando una acción. Banda A, o lo puedo colocar con este proceso en este momento, cualquiera de los dos. ¿Qué necesito? Una flechita que aquí me sale para unir acá. Aquí ya tenemos. Me uniendo. Ya tengo mi diagrama de flujo. Estoy teniendo aquí mi diagrama de flujo. Enciendo banda A. Estoy siguiendo de acuerdo a este proceso. Después verifico si el sensor luminoso está encendido. Pero tengo que leer si el sensor detecta algo, entonces necesito otra entrada. En este caso, otra entrada, la tengo acá, ¿no es cierto? Después de eso, entonces de acá, me ubico acá, una flechita para leer o para unir. Y aquí, sensor luminoso F1. Voy a identificar si lo lee. Y si lo lee, tengo que determinar si está encendido o apagado. Es donde entro una decisión. La decisión la voy a colocar aquí al ladito. Listo. Lo pueden colocar aquí abajo. Ya depende de ustedes. Ustedes son los que están haciendo su diagrama de flujo. Aquí tengo mi diagrama de flujo. Entonces, aquí quiero preguntar si F1 está encendido. Entonces, aquí voy a ampliar este romboide que me quede más grandecito, que se me vea toda la leyenda. Si F1 está encendido, que es lo que me dice acá. Sensor luminoso encendido, entonces, ¿qué va a hacer? Va a apagar la banda A y espera un tiempo. Entonces va a coger, entonces, ¿qué vamos a hacer? Banda. La banda A la va a colocar acá, entonces tiene dos opciones de decisión. Una para el sí
Listo. Y otra para no. Entonces, sí, sí. Entonces tengo que colocarle un texto porque aquí no me tiene cuándo es el sí o cuándo es el no. Entonces, aquí voy a colocar aquí en este texto. Sí, sí. Entonces, ¿qué va a hacer? De acuerdo a la indicación que me dijo acá. Apagar banda A. Este era el texto de sí. Nos ubicamos, ahora nos ubicamos acá. Banda A. La voy a apagar. Listo. También va a hacer otra acción que, de acuerdo a lo que vimos, es tiempo. Tiempo, un temporizador T1. Entonces, para tiempo, digámosle, esta de la retardo. Entonces, de una vez la voy a colocar aquí al ladito. Un retardo. Entonces, T1 de 5 segundos. Listo. Entonces, aquí me ubico de acá. Ese también lo puedo hacer en Word, lo puedo hacer a mano alzada. Listo. Después 5 segundos. Listo. ¿Qué después me dice? Banda B la debo encender. Entonces, ¿qué debo esperar? Ojo. Entonces, viene una decisión, ¿no es cierto? Una decisión si ya pasó el tiempo. Una decisión que si T1. Entonces, sí. F1 sigue encendido. Y T1 terminó, es decir, pasó 5 segundos, es la condición que debo tener acá, de acuerdo a ese proceso. Entonces, hay dos opciones, si sí o si no. Si no, ¿qué debe pasar en este momento? Entonces, si no pasó el tiempo, ¿qué debe seguir? Seguir esperando acá que pase el tiempo. Sí, sí. Sí, sí. Ya la acción que me dice, tenía acá, banda B, encender. Encender. Entonces, encender, banda B. Banda B, encender. Listo. ¿Qué me falta? El texto. Aquí en el caso. El texto, donde coloco el texto, aquí me quedo. En el caso del sí, pero aquí me faltó otro texto. Listo. Aquí me da que me dice 20 componentes que tengo acá. Entonces yo puedo decir, por ejemplo, hasta aquí tengo mi partecita, ¿no es cierto? Y yo puedo hacerlo, como tengo mi partecita ahí, que me está pidiendo esta es mi ayudita. Copio aquí, vea. Puedo copiar aquí esta partecita. Puedo abrir un pen. Si ve el pen, si me paso esto acá, listo. O puedo volver acá, porque me está pidiendo problemas para más elementos. Esta es una versión como aquí que me está restringiendo. Digámosle que va a reducir aquí un poquito.
para poder seguir utilizando acá. Ya. Copio acá, abrir mi archivo de Paint. Listo. Aquí tenemos sí. Entonces va a colocar un texto aquí en el caso del no. ¿No es cierto? Aquí teníamos el texto para el sí. Aquí va a colocar el texto para el no. Aquí tengo el texto. Lo puedo sobreescribir aquí para el sí. Listo. ¿Qué me falta? Flechitas. Entonces ya aquí puedo colocar mis formas de acá. Entonces, aquí ya tenemos esta parte para el sí. Tengo mi diagramita de flujo. ¿Qué hago en el caso de este aquí, en el que fue el no? Busquemos donde tenemos flechitas. Vamos acá. Esta flechita yo puedo copiar acá. Una así. Una flechita así. Levantar. Control C. Control V. Tengo aquí mi flechita. Que acá. ¿Qué le puedo decir acá? Listo. Si quiero la puedo voltear o no. O sea, puedo yo ya trabajar con estas que tengo acá. Control C. Control V. Vamos a ver. Esta flechita de acá. Que no me deja mover. Ya no me va a complicar acá. Entonces, tengo una línea de acá. Listo, para acá. Cojo otra línea de acá. Me está poniendo aquí dificultades. Simplemente tengo una línea acá. Después cojo otra línea acá. Listo. Ya después cojo otra línea acá. Y hagámosle la flechita. La flechita que puede hacer. Para la flechita con el lápiz. Esta es mi flechita. Vuelve a leer acá. En el caso de este diagrama de flujo, sí, prendió la banda. Entonces volvemos acá. Aquí porque me había puesto el límite. Listo. Enciendo mal. Verifico sensor luminoso F2. Vamos a ver si aquí en el diagrama de flujo me deja colocar la entrada otra vez de entrada. ¿No? Listo. Aquí no me dejó. Entonces simplemente puedo coger y reciclo. Entonces cojo. Tengo otra entrada. Te la llamar sensor luminoso F2. Voy a copiarla porque aquí no me dejó este programita. Pero me sirvió de ayuda. Entonces vuelvo aquí al Paint, donde lo pegué, o lo hago aquí a manito. Entonces tengo este sensor luminoso F2 y después de ese sensor luminoso F2 necesito verificar si está encendido. Entonces necesito la condición. Vuelvo acá. Sí, F2 está encendido. Nada nuevo. Yo le digo que hagamos eso. Sí. Entonces, yo le dije, hermano, pues yo lo que quiero es una cosa espera, cuando ve, apagar una de las, ya van a entender lo que yo estoy haciendo. Apagar. Estoy acomodando aquí porque no me permite cuadrar esto como yo quisiera.
Control C. Voy aquí con Paint. Apago banda B. Y ya que puedo decir, entonces tengo aquí uno para el sí. Entonces, recordemos esta. Sí. Aquí para la decisión del no. ¿Y qué hago? Cojo otra vez aquí en este. Si no, llego acá. De acá llego acá. De aquí. Y después que sigue. Después que debe seguir. Coger y colocar el fin. El fin, aquí en el fin. Que voy a copiar acá. Yo les pongo en la cosa, no me dicen que no, porque finalmente es mi idea, quiero hacer. Pero si es de que eso no tiene como un fundamento y todo eso, pues no, si no, cuando no lo leo, pues así súper, presentando y que no digan, sí, pues es una cosa novedosa. Entonces aquí tengo mi flechita. Listo. Entonces yo aquí tendría mi diagrama de flujo. Entonces yo tengo como tal, ver, voy a dejar un poquito, comentar acá. Entonces ya puedo copiar, y voy a copiarlo en Word. Este es mi diagrama de flujo que me cumpliría la solución de acuerdo a lo que tengo aquí planteado. Esta es la actividad que debería hacer. Entonces, lo que me piden de acuerdo a ese. Mi diagrama de flujo que lo puedo hacer a mano alzada. Entonces, aquí si volvemos a la presentación. Listo. Entonces aquí estoy mostrando proceso de diagrama de flujo, entendiendo el proceso. Aquí lo expliqué a partir de esa manera, otro lo pudo haber comprendido de esta. Este es el esquema del diagrama de flujo, identifico entradas, salidas, condiciones, procesos especiales. Y aquí, ¿qué estoy haciendo? Entonces simplemente, si estoy haciendo aquí el mismo proceso, sino que el anterior era. Esto lo que debo tener en cuenta, pero empiezo aquí a definir el diagrama de flujo. Inicio, estar, si está activo, no está activo. Le agrego sensor luminoso, entonces aquí lo agregué así manualmente. Tocó, ya saben por qué en ese tiene la limitación. Pero en Word, tú también puedes tener tu simbología de diagramas de flujo. Entonces, si tú ves así como insertamos acá, insertar, entonces imágenes, formas, y en formas está aquí diagrama de flujo, donde aquí veo todos los elementos de la simbología como tal que puedo agregar y yo puedo hacer en Word mi diagrama de flujo, que si ven la grabación del curso anterior del otro grupo, ahí la van a encontrar. Entonces, aquí lo mismo, identifico entradas, procesos y salidas. Aquí de hecho también en otro de esos programas que les compartí en línea, de esos que les dejé, o puedo utilizarlo haciendo herramientas de Word para completar. Entonces, de acuerdo a nuestro orden del día, vamos entonces a sesión de preguntas. Sesión de preguntas, vamos a ver aquí los compañeros que están conectados. Rubén, Salón de Eventos, María Salomé. Si tienen alguna inquietud o quedó clara la explicación. ¿Okay? La evidencia es que entregar, entonces ustedes que me deben de entregar, me deben de entregar un documento que me identifiquen, me hagan el diagrama de flujo y si quieren esta parte, condiciones, entradas, entradas, entradas y salidas. El esquema lo hice yo para entenderlo, para aproximarme a él. Entonces, esas es como las condiciones. Rubén, ¿tienes alguna pregunta?
María Salomé. El plan, o sea, el plan es para la tarea del algoritmo. Pues sí, es para yo entenderlo, pero ¿qué es lo que se pide ahí? El diagrama de flujo con la simbología y que me identifiques cuáles son entradas, salidas y condiciones especiales, generalmente, para tu entenderlo. ¿Sí te doy respuesta a tu pregunta, María Salomé? Rubén, ¿alguna pregunta? Listo, entonces, si no hay más preguntas, si no hay respuesta, me imagino que quedó claro para Salomé y para Rubén. Entonces, les agradezco la participación. Entonces, con esto damos por terminada la segunda sesión en línea, donde hemos agotado el orden del día, donde hablamos sobre el contenido temático de la unidad 1, programando el cerebro de las máquinas, y socializamos, hicimos paso a paso la solución y entendimiento de la actividad, donde desarrollamos el algoritmo para dar solución a la propuesta de algoritmo, y hicimos el diagrama, utilizamos una de las funciones para hacerlo, que se lo pueden hacer entregar de papel, le toman foto y lo suben. Entonces les agradezco la participación. Entonces con esto vamos por terminada la sesión. Voy a parar la grabación.